Hola, buenas noches a todos. Para mí es un placer estar hoy en el coloquio mensual de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil y compartir con ustedes un caso que hemos visto en el servicio de neuropediatría del Hospital Militar Central, que siento que nos enseña mucho. Es un paciente del cual hemos aprendido y que hemos estudiado juiciosos, gracias también, obviamente, a mis residentes que van a ser quienes presentan el caso y que estuvieron muy atentas al estudio de él. Entonces, hoy nos van a acompañar la doctora María Camila Cortés y la doctora María José Polanía con el caso que tenemos pues para compartir con ustedes. Entonces, gracias a todos y ya vamos a iniciar con el caso. Muchas gracias, doctora. Buenas noches para todos. Mi nombre es Camila Cortés y vamos a dar pues inicio al coloquio del día de hoy. Entonces, tenemos un paciente dentro de su información básica, un paciente masculino de 16 años, 7 meses cuando lo conocemos y cuando llega por primera vez a la institución, natural y procedente de Florencia, Caquetá, su lateralidad diestro. Actualmente estaba desescolarizado, había cursado hasta noveno grado, había terminado noveno grado y había iniciado décimo este año, 2024. Sin embargo, no había logrado, ¿no están viendo que corra la presentación? No, sí, Cami. Sí, Sí, Cami, sí. perfecto. Entonces, continúo, entonces, un paciente que había estudiado hasta noveno grado, sin embargo, en febrero del presente año interrumpió sus estudios, pues gracias al motivo de consulta que les voy a comentar. Y ese era que acudía porque había tenido un cuadro clínico de más o menos 3 días de evolución de cefalea asociado a alteración en la agudeza visual del ojo derecho que había progresado hacia el ojo derecho. Entonces, dentro del inicio de los síntomas, esto es cuando lo vemos nosotros, el 25 de mayo del presente año, él acude precisamente por un cuadro clínico de un día de evolución de cefalea que tenía una característica bitemporal, que se irradiaba a región frontal, era tipo pulsátil de una intensidad 10/10 asociado a sonofobia, no tenía otros síntomas adicionales y tenía sensación ocasional de náuseas, pero no tenía episodios simétricos ni ninguna otro, pues, como desencadenante atenuante que él lograra percibir durante los eventos de la cefalea. Sin embargo, cuando reinterrogamos al paciente, él refiere que en 2023, más o menos entre octubre y noviembre del 2023, había empezado con los síntomas de alteración pues, de la agudeza visual y él refiere que un día se encontraba en clase y empezó a percibir que veía una mancha blanca como un escotoma central que empezó a limitar la visión central, sobre todo la visión periférica conservada. Sin embargo, no había tenido dolor ocular, no había tenido limitación ni dolor con los movimientos oculares en esa ocasión. Y él, pues sí le menciona algo a los papás, pero pues él cree que esos síntomas van a resolver, sin embargo, persisten y aumentan. Como persisten y aumentan, ya le comenta a los papás que estaba teniendo pues estos síntomas y que ya se estaba volviendo un poco más limitante esta pues escotoma central que estaba teniendo en el ojo izquierdo y lo llevan a valoración por optometría. Optometría lo valora hasta enero del 2024. En enero cuando lo valoran en optometría no le ve limitación en los movimientos oculares, no ve alteraciones ni defecto pupilar como tal y en el fondo de ojo sí le llama la atención al optómetra que lo valora que tenía algo de palidez en el nervio óptico izquierdo y sugiere la valoración por neurología. Sin embargo, pues como vimos, el paciente es de una zona pues distante del país, es de Florencia, Caquetá, y lo remite pues a neurología, pero él acude a neurología en Neiva, en donde pues puede acceder porque tenía algo de familia allá y puede acceder a la valoración por neurología por los hallazgos que estaba pues percibiendo optometría en el fondo de ojo. En esa valoración entonces consideran pues que sí tenía unos hallazgos, una palidez del nervio óptico izquierdo y que como primera pues consideración sospechaban pues una neuritis óptica o una mielitis y deciden hospitalizarlo para hacer pues los estudios de extensión y completar con neuroimagen, punción lumbar y deciden iniciarle después de realizar pues el esquema de desparasitación y descartar que hubiera una infección activa en el momento, esteroide sistémico oral por 5 días. Durante esa hospitalización se logran obtener pues datos
datos, no como tal las imágenes, pero algún resumen de la historia clínica que tenía el paciente de esa hospitalización de febrero de este año, en donde sí se había realizado una punción lumbar que referían como normal, se hicieron unas bandas oligoclonales que también pues resultaron normales, se hizo todo el estudio con neuroimagen, resonancia cerebral y estudio de neuroeje sin alteraciones, y se descartó la neuritis óptica y la mielitis. El paciente recibió esteroide durante el tiempo pues, que estuvo en la hospitalización, sin embargo no tuvo mejoría de los síntomas con el inicio del esteroide, por lo cual deciden al final de la hospitalización hacer un descenso progresivo del mismo, controlado, para pues, evitar efectos secundarios asociados. Sin embargo, el paciente no logra pues, tener mejoría de los síntomas. Sin embargo, entonces, desde que sale de la hospitalización, de final de febrero de este año hasta abril, el paciente sí menciona que ese escotoma central había aumentado, ya era más blanco, limitaba más el campo pues, de visión central, y eso le estaba impidiendo realizar sus actividades cotidianas, por lo que había requerido pues, abandonar sus estudios. Adicionalmente, le estaba limitando un poco algunas de sus actividades cotidianas, como pues el caminar, el agarrar su celular, tenía que hacerlo con algunas posturas que le permitieran pues lograr ver lo que estaba haciendo, porque sí tenía limitación por el escotoma. Y ya en mayo, pues cuando ingresa a la institución, pues consulta por el cuadro clínico de los 3 días de evolución que les comenté de la cefalea, pero adicionalmente 3 días acompañado de la cefalea, estaba teniendo aparición de un escotoma central ahora contralateral en el ojo derecho, asociado en esta ocasión a dolor con los movimientos oculares, y el escotoma refería que en el ojo derecho no se veía blanco, sino que se veía rosado. Sin embargo, pues no mencionaba pues cambios de desaturación al rojo ni ningún otro síntoma adicional. Y esto pues es por lo que consulta. Adicionalmente, cuando le interrogamos acerca de otros síntomas, llamaba la atención que ocasionalmente, asociado a la cefalea, presentaba ocasional sensación de parestesias en el hemicuerpo izquierdo, pero sin otro síntoma adicional, ni alteraciones motoras, ni alteraciones en el patrón de la marcha, alteraciones en la deglución, pero pues sí teníamos estos hallazgos que nos llamaban la atención, pues a pesar de todo el estudio que ya se le había hecho en la hospitalización. Dentro de la revisión por sistemas, entonces, pues el paciente en verdad tenía un adecuado patrón de sueño, no tenía pues alteraciones ni roncopatía, no respiración oral, tenía un adecuado patrón de alimentación, no le interrogamos pues si había tenido algún otro síntoma como de disfagia, disfonía, algo de reflujo, y también todos estos síntomas fueron negativos. A nivel genitourinario sin alteraciones, no tenía tampoco digamos, enuresis, encopresis o alguna otra alteración de este tipo que nos sugiriera algo de compromiso medular, y tampoco tenía alteraciones a nivel de piel que pues también se interrogaron y eran importantes en este momento. Se interrogó también pues si había tenido eventos que sugirieran algo de semiología y tal, o eventos de movimientos anormales, y también pues estos fueron negativos, y lo único era que sí, ocasionalmente había tenido algo de dolor que pues se presentaba con los movimientos oculares, pero esto había sido un síntoma nuevo en estos 3 días que pues ya había tenido compromiso del globo ocular contralateral al del inicio. Dentro de los antecedentes, entonces, perinatales, él era el cuarto fruto de gestación, una madre de 34 años, un embarazo controlado, Storch, VIH, todos los paraclínicos infecciosos fueron negativos, ecografías dentro de límites de normalidad, adecuados movimientos fetales, y el parto fue a las 39 semanas, un parto vaginal sin complicaciones. El padre acude a la valoración, él llega a Bogotá pues en compañía del padre, que pues no recordaba datos como de talla ni peso al nacer. Sin embargo, él refiere que todo fue normal en este periodo perinatal y se le da egreso conjunto con madre, sin ictericia, sin hipoglicemia, sin ninguna complicación. Dentro de los patológicos, pues él menciona que no se le había diagnosticado ninguna enfermedad, y dentro de lo que se le había hecho en la hospitalización, pues no se llegó como tal a un diagnóstico. Dentro de los farmacológicos, solamente había recibido el esteroide sistémico más o menos por 15 días, pues incluyendo pues desde lo que se empezó a hacer el descenso. Toxicoalérgicos, no era pues alérgico a algo conocido hasta el momento, y negaba consumo de sustancias psicoactivas, que esto pues también es importante teniendo en cuenta el grupo etario y la cronología pues aguda de los síntomas que teníamos, ni consumo de alcohol, ni de pues alguna sustancia adicional
que fuera llamativa para el cuadro clínico. Quirúrgicos negativos, la hospitalización la única que había sido de febrero del 2024 en Neiva por síntomas similares. Y aquí en los familiares sí teníamos unos hallazgos que llamaban la atención, y era que teníamos un hermano que tenía unos síntomas similares. De hecho, este es el motivo por el cual el padre decide llevarlo al hospital, porque al hermano lo habían visto cuando tenía más o menos 7, 8 años en el hospital por unos síntomas similares, y un tío también de rama materna había tenido también algunas alteraciones visuales que no eran claras y al parecer no se había llegado a un diagnóstico. Aquí tenemos el árbol genealógico, entonces pues padre y madre en el momento se encontraban separados. Entonces pues aquí logramos obtener algunos datos de la familia paterna y de la materna. Los abuelos pues paternos ya se encontraban pues fallecidos sin algún antecedente de importancia, pero aquí tenemos en la posición 3 el probando, el 3-3, que es nuestro paciente, pues con estos síntomas oculares que nos llamaban la atención. Y acá empieza pues a llamar la atención pues el antecedente del hermano mayor en el momento con 29 años, con unos síntomas similares. Sin embargo, como tal, tampoco se llevó a un diagnóstico. Y el tío de rama materna también con unos síntomas que sí tenían algo de compromiso de la agudeza visual, y al parecer unos síntomas también de compromiso de la visión central, pero pues nada que fuera confirmado. Tratamos de conseguir pues los datos de la historia clínica, sin embargo pues había sido hace más de 15 años, entonces pues fue algo limitante y no se pudo obtener datos de lo que se había estudiado, tanto del hermano o como del tío, y el tío y el hermano no volvieron a continuar sus seguimientos. Sin embargo, pues nuestro paciente sí, como tuvo progresión de sus síntomas, decide pues consultar. A nivel del examen físico, cuando lo conocemos, pues un paciente con peso y talla adecuados para la edad, con 16 años. A nivel neurológico, las funciones ejecutivas sin alteraciones, cognitivo esperado para la edad. Y a nivel neurooftalmológico, a nivel pupilar, si tenía una isocoria reactiva. Sí llamaba la atención que cuando se evaluaba y se hacía el reflejo fotomotor del directo, hacía algo de hipus pupilar en el ojito izquierdo. Esto fue un hallazgo que fue significativo para nosotros desde el inicio, que no se presentaba en el derecho y era pues el ojo que tenía más limitante en la agudeza visual. A nivel pues de pares no tenía pues otro defecto pues pupilar. La campimetría por confrontación, en lo que logramos hacer pues sí nos impresionaba que tenía un escotoma central bilateral con más compromiso izquierdo, la agudeza visual a cuenta de 2 bilateral, y con el ojo izquierdo nos llamaba la atención que sí realizaba una serie de maniobras compensatorias de su cabeza para poder alcanzar a discriminar y hacer algo de sus actividades cotidianas. En esto lograba más o menos un 20-200 cuando lo exploramos con la carta de Schnellen, pero siempre tratando de acomodarse en una posición en la cual lograra pues tener una adecuada visión periférica. A nivel de fondo de ojo, pues realizado por neurología por nosotros, se vio una papilitis del ojo derecho, se veía algo, era un componente más inflamatorio como eritematoso, y en el ojo izquierdo, a nivel del nervio óptico, sí se veía algo de atrofia y ya con algo de palidez. Le hicimos test de Ishihara, test de Amsler, que pues fueron limitados por el campo visual y el paciente pues no los podía realizar de una forma adecuada, y nos llamaba la atención que en el ojo izquierdo había una ausencia completa del reflejo optoquinético, pues que fue un hallazgo también muy significativo para llegar al diagnóstico de este paciente. Dentro de los movimientos oculares, pues tenía una mirada primaria que era centrada, no tenía endotropias ni forias, y no tenía alteración en los movimientos oculares. Incluso él, con lo que lograba alcanzar a compensar de la visión periférica, lograba completar los movimientos oculares. Y algo eran dolorosos, pero en el ojo derecho, en el ojo izquierdo ya pues no tenía nada de compromiso, y este dolor era ocasional, era algo pues que sí nos pensionaba al paciente, pero sí estaba presente en algunas ocasiones, en otras no. No tenía nistagmo ni ninguna otra alteración. A nivel motor y sensitivo, sin alteraciones, y realizaba una marcha independiente, sin apoyo. De hecho, esto fue pues alguno de los datos que nos alcanzó pues como a desorientar un poco, porque el paciente pudo, o sea, a pesar de que estaba limitado con sus actividades cotidianas, digamos, el escribir, el leer, él lograba manejarse muy bien dentro de sus actividades, movilizarse al baño, vestirse, cambiarse sin ningún tipo de apoyo. Entonces sí realizaba pues una marcha independiente sin alteraciones. También se exploraron otros signos para evaluar compromiso
medular, como les dije, no encontramos nivel sensitivo, ni tenía signo de Lermit, ni ningún otro hallazgo que nos sugiriera un componente, pues que nos sugiriera una esclerosis múltiple o de este tipo de patologías desmielinizantes. El paciente cuando acude, que nosotros lo vemos, entonces tenía una resonancia cerebral de silla turca que se le habían realizado en Neiva, que el reporte, porque nunca la pudimos visualizar, era normal. Y con ese hallazgo de esa resonancia, con lo que nosotros logramos explorar al examen físico, dejamos dos opciones diagnósticas que pues consideramos estudiar dentro de la hospitalización. Uno, una neuritis óptica bilateral, en donde pues el espectro de anticuerpos anti-MOG por el compromiso bilateral pues sería el más apropiado considerar, y una neuropatía óptica de Leber por los antecedentes familiares y el compromiso del escotoma central, pues que era evidente y que había tenido ese patrón migratorio de compromiso del ojo izquierdo y posteriormente el ojo derecho. Con eso decidimos hospitalizarlo y realizar pues otros estudios. Consideramos también que era pertinente la valoración por oftalmología lo valora, tenía una agudeza visual lejana en el ojo derecho de cuentadedos, más o menos a una distancia de 50 centímetros, y del ojo izquierdo solamente tenía percepción de movimiento de manos. Los movimientos oculares no se encontraban restricciones, no se encontraban alteraciones en las ducciones ni en las versiones, y a nivel de pupilas no se encontró ninguna alteración. No se encontró tampoco alteración a nivel de la conjuntiva, del iris, esta parte, pues todo el segmento anterior sin ningún tipo de alteración, y la presión intraocular 13 para el ojo derecho, 10 para el ojo izquierdo, dentro de lo esperado. En el fondo de ojo que realiza oftalmología en la primera valoración, mencionan que había algo de atrofia peripapilar en la emergencia central de los vasos del ojo izquierdo y no encuentran ninguna alteración en ojo derecho. Con esto consideran pues que los hallazgos que eran pues valorables, objetivables al examen físico de oftalmología, no eran congruentes con la clínica o lo que mencionaba el paciente, y deciden que sí era necesario completar con otros estudios. Ellos solicitan unos potenciales visuales y una tomografía de coherencia óptica de retina y de mácula y de nervio óptico. Se realizan, también nosotros pues consideramos que necesitábamos descartar dentro de las causas pues etiologías infecciosas, etiologías autoinmunes, y con eso pues lesiones compresivas a nivel del sistema nervioso central, ya que no pudimos pues obtener la imagen. Entonces decidimos completar todos esos estudios pues de forma institucional. A nivel de infectología se hizo evaluación de toxoplasma, de citomegalovirus, de toxocara, todos los resultados fueron negativos. De química sanguínea no se encontró pues ninguna alteración. Se tomó hemoglobina glicosilada y también se evaluaron también pues esta parte infecciosa para evaluar si posiblemente pues requería el corticoide. De hecho, pues fue como de las primeras opciones que tuvimos por la sintomatología que refería, si deberíamos iniciar el corticoide tempranamente, porque ya estaba empezando a tener compromiso contralateral y pues estábamos pues contra el tiempo, ¿cierto? Es una urgencia y no debíamos pues esperar a la imagen para iniciar el esteroide sistémico. No se encontró pues ninguna alteración, reumatológico también sin alteraciones, metabólicos dentro de las causas posibles también, carenciales, alteraciones y déficit de vitamina D, también lo consideramos, pero los valores fueron de 488 normales, ácido fólico normal, tomamos un ácido láctico que también resultó normal en 2, todo el perfil de electrolitos sin alteraciones, y también realizamos anticuerpos, realizamos unos anticuerpos anti-MOG y antiacuaporina 4, los cuales no tuvimos en el momento de la hospitalización, llegaron unos meses después porque pues esos tienen un trámite extrainstitucional, pero los dos resultaron negativos, el anti-MOG y el antiacuaporina. Aquí les traemos la resonancia, pues que le realizamos de forma institucional al paciente. Aquí tenemos una resonancia magnética, se hizo con contrastes, una secuencia ponderada en T1, en donde pues también era importante ver que no hubiera ningún tipo de lesión desmielinizante dentro del cuadro clínico y nuestras sospechas diagnósticas, que básicamente eran una enfermedad desmielinizante versus una enfermedad mitocondrial por el componente hereditario y el componente clínico, la edad de presentación del paciente, que debíamos descartar.
pues como tal no tenía lesiones evidentes estructurales, no se veían pues alteraciones de la mielina, esperaríamos encontrar también algunas alteraciones a nivel del nervio óptico y se podrían ver en algunos casos pues compromiso del quiasma o compromiso del tracto como tal o ver si había pues compromiso de la corteza visual primaria, pero la resonancia pues resultó dentro de límites de normalidad. De hecho pues acá se alcanza a ver el trayecto, no se realizó resonancia de órbita porque se había realizado en la otra institución, también reportada como normal. Sin embargo, pues aquí en lo que logramos ver, como si fue contrastada, pues no se vio ningún dato que llamara la atención en la resonancia del paciente. Una secuencia ponderada en T2 con un corte axial sin alteraciones y sin lesiones evidentes. Aquí pues vemos del contraste, nada que realzara, nada que nos llamara la atención, nada de componente pues meningio o de alguna lesión pues ocupante de espacio, la secuencia de susceptibilidad también sin alteraciones y la difusión completamente normales. También realizamos una resonancia magnética todo el neuroeje de columna cervical, torácica y lumbar, sin lesiones pues desmielinizantes o hemorrágicas o vasculares asociadas que nos llamaran la atención, que pues nos ayudan pues un poco a orientarnos. Se realizaron unos potenciales visuales, los potenciales visuales fueron estos los que se realizaron en el paciente. Eh, en este momento pues nos encontrábamos ante una duda, ¿verdad? Con lo que nosotros estábamos viendo en la exploración y algo que para nosotros era un poco más evidente la limitación pues del compromiso visual en el paciente, que oftalmología no lo tenía tan claro. Entonces, por eso se consideró diferir un poco el inicio del corticoide hasta tener los potenciales y llenarnos como de razones para definir pues qué se iba a hacer con el paciente, ¿verdad? Si era pues ya un compromiso más desmielinizante o si pues nos enfrentábamos a otro tipo de patología. Y aquí tenemos pues la imagen de los potenciales que se le realizaron al paciente y lo que podemos ver es que sí, las latencias al P100 se vieron prolongadas, ¿cierto? En los dos ojos, derecho e izquierdo, sobre 185, 86 el promedio, pues lo que nos habla de que pues hay un compromiso probablemente prequiasmático bilateral. Entonces, pues esto pues nos llamó la atención también como los hallazgos no nos orientaba a algo en específico, pero sí que el paciente tenía un compromiso visual que podíamos como objetivizarlo por este medio. Se realizó una tomografía de coherencia óptica. Esta no es la tomografía de coherencia óptica del paciente. Lastimosamente no pudimos obtenerlas por por limitaciones que hubo pues en el hospital para la entrega del mismo para que la pudiéramos comentar. Sin embargo, en el OCT de mácula lo que se vio fue que había algo de compromiso, de compromiso de la membrana epirretiniana, que lo estadificaron en un gobeto estadio 1, que fue lo que se vio tanto en la tomografía de coherencia óptica del nervio como de la mácula. De resto, células ganglionares y el resto de las capas de la retina sin ningún tipo de alteración. Se hicieron unos campos visuales computalizados para pues, objetivizar lo que se estaba viendo. Sabemos que existen algunas limitantes evidentes al examen físico. Se vio que sí había una evidencia de depresión profunda en la sensibilidad y que por esto, y que pues daba alteraciones y muchos falsos positivos, se limitó la interpretación y la confiabilidad del estudio. Entonces tuvimos esta limitante cuando pues tuvimos los resultados del campo visual del paciente. Retina logra valorar al paciente. Retina considera que pues, el paciente no había tenido deterioro de la agudeza visual, que encontraba pues, al examen físico un segmento anterior normal, una presión intraocular normal, no veía papilitis, no veía papiledema. Aquí hubo algo pues de como variabilidad entre el primer examinador que había pues anotado algunos datos a nivel del fondo de ojo y a nivel de lo que pues se pone en la siguiente valoración, en donde pues se reportaba todo como normal. Se interpretaron como tal los datos de la tomografía de coherencia óptica que no explicaban la severidad del compromiso visual del paciente y unos potenciales visuales que sugerían algo de alteración prequiasmática, pero que no era pues algo que explicara 100% los síntomas del paciente y que por ellos pues no requería conductas adicionales ni estudios adicionales y que esperaban pues que se continuaran los estudios por nuestra parte. Entonces hasta aquí pues nosotros hicimos un ejercicio de
criterios diagnósticos, qué teníamos positivo, qué teníamos negativo, teníamos también alguna variabilidad en los conceptos de lo que se estaba pues viendo del paciente. Entonces, bueno, ¿qué teníamos para neuritis óptica? Pues el compromiso, si bien se había sido agudo, pues no teníamos ningún otro dato a nivel de la resonancia, los anticuerpos pues resultaron negativos y el paciente pues no tenía dolor a la movilización de los movimientos oculares y otros datos que decían clínicamente puede que no se trate pues de una neuritis óptica. Una neuropatía óptica isquémica, pues dijimos no se ve, generalmente esto es un cuadro clínico de adultos mayores, sobre los 50 años, y si se presenta en jóvenes, generalmente se encuentra asociado a patologías reumatológicas. Todo el perfil pues de nuestro paciente resultó negativo y pues no explicaría como los hallazgos que estábamos viendo en nuestro paciente, entonces también se descartó esta consideración diagnóstica. Toxicidad, sí teníamos un paciente adolescente, pero un paciente pues de una zona lejana del país, sin consumo de sustancias psicoactivas, sin factores de riesgo psicosocial en ese sentido, entonces también pues no se vieron pues en los paraclínicos datos de toxicidad por etanol por metanol, entonces también se descartó como tal esta posibilidad. La deficiencia de vitamina B12, que da pues la neuropatía óptica carencial, se descartó porque teníamos una vitamina B12 en unos rangos de 412 completamente normales. Compresiva, vimos una resonancia cerebral y de neuroeje sin alteraciones, también nos descarta esta probabilidad, y nos quedan pues algunas otras patologías por el componente pues que estábamos viendo de herencia del paciente, que serían las mitocondriales, ¿verdad? Entonces tendríamos una neuropatía óptica de Leber, un síndrome de Kearns-Sayre. En el síndrome de Kearns-Sayre pues tendríamos sí un compromiso subagudo de la afección visual, pero tendríamos oftalmoplegia externa y los movimientos oculares de nuestro paciente estaban conservados sin alteraciones en los dos globos oculares. No teníamos tampoco debilidad ni un compromiso miopático que pues se ve generalmente en el Kearns-Sayre, y tampoco pues teníamos alteraciones ni compromiso cardíaco, que también pues compromete pues la triada que nos da a esta enfermedad mitocondrial, por lo cual pues se consideró pues una baja probabilidad. Y dentro de las otras, la esclerosis múltiple, pues tampoco teníamos una imagen ni anticuerpos que nos apoyaran, y traumático pues tampoco habíamos tenido el antecedente del trauma. Eso nos lleva a pensar, por la edad de inicio, que fue pues a los 15 años, el componente familiar, que era muy importante y un dato muy valioso para nosotros, en donde veíamos un patrón de herencia que afectaba a las personas pues de masculinos, entonces como si fuera una enfermedad autosómica recesiva ligada al X, que pues podría verse en la neuropatía óptica de Leber, la pérdida visual con el componente y el escotoma que era central, que tuvo ese componente como de compromiso migratorio al contralateral, que puede ser pues en un rango de tiempo de 2, 3 meses, y los hallazgos del fondo de ojo que los vimos nosotros, para nosotros pues sí tuvo algo de síntomas, no de síntomas, de signos evidentes a la oftalmoscopia de papilitis del ojo derecho, que era el ojo que estaba empezando con los síntomas nuevos, y ya algo de atrofia, que era pues el ojo que ya llevaba más meses comprometidos. Eso pues como tal nos dejó como opción diagnóstica una neuropatía óptica de Leber, y se realizó la toma pues del estudio molecular, resultando positivo para una neuropatía óptica de Leber. De hecho, pues nuestro paciente tiene pues una variante, sabemos que esta enfermedad es mitocondrial y existen algunos tipos de variantes que son más comunes. Esta es una de ellas. Generalmente esta variante que tiene nuestro paciente se expresa o se encuentra en más o menos el 75% de los pacientes, y pues nos explica los síntomas que teníamos, ¿cierto? Entonces la afección visual, súbita, severa, el compromiso bilateral, la progresión. Evaluando pues un poco sobre el compromiso, sí tenemos, ahorita Majo nos va a hablar de algunas otras cosas pues más específicas sobre la condición como tal, pero pues es de las variantes que tiene un compromiso más severo de los síntomas, y suele tener pues ese compromiso de deterioro, ¿cierto? Del compromiso de la visión central, que puede ser en semanas a meses, y pues fue evidente en el paciente. Teníamos una cigosidad, pues existe la heteroplasmia, la homoplasmia, y en el paciente pues teníamos una homoplasmia del 100%, pues en las variantes de las alteraciones a nivel mitocondrial, de ese ADN mitocondrial que estábamos viendo. Entonces, pues con eso llegamos al diagnóstico final, a pesar de haber tenido algunas
como dudas, tanto diagnósticas y de las diferentes especialidades de una neuropatía óptica hereditaria de Leber. Gracias, Cami. Sí, este es un paciente pues que realmente en algún momento fue difícil, como lo menciona la doctora María Camila, porque en algún momento se consideró la posibilidad de tenerse un trastorno funcional. Y la razón era que el paciente, pues cuando se le preguntaba qué veía, ¿no es cierto? En las pruebas, pues sencillas, simples que ya pues se describieron, el paciente pues decía que no veía nada, que no podía ver nada, pero tenía uno que ser cuidadoso en observarlo cómo se desplazaba o cómo caminaba, porque él, pues, por ejemplo, él era capaz de levantarse en su cuarto, que incluso le han cambiado de habitación, e ir y abrir la puerta del baño, sacar el vaso del baño, porque en algún momento le pedimos esa instrucción de que sacara el vaso o la toalla del baño y él fue sin titubear a hacer esta posibilidad con un compromiso bilateral. Entonces, esta parte era difícil, pero examinándolo, sí consideramos que tenía este compromiso visual, o sea, que era algo que era objetivo, pero que no era pues tan reproducible con especialistas con todos los especialistas. Entonces, lo que considerábamos era que sí de pronto, pues podría haber un componente funcional, pero había un componente objetivo, claro, real, bilateral y un compromiso central que por eso teníamos que observar muy bien como la visión periférica que conservaba el paciente y que era el que más utilizaba para hacer estos desplazamientos. Y pues finalmente pues se hicieron los estudios pues desde temprano simultáneamente a todos los estudios para mirar los diagnósticos diferenciales y se llegó pues al diagnóstico actual del paciente que recientemente pues tenemos ya disponibles estos resultados. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o si las dejamos para el final luego que la doctora María José nos presente la revisión de tema. Pero si gustan en el chat podemos hacer pues comentarios o preguntas eh, o, o levantar la mano pues para hacer la participación y si no, en este momento pues empezamos con la revisión de María José mientras hay algún comentario o pregunta. Bueno, entonces yo creo que podemos continuar con una breve revisión de la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Como ya me han presentado, mi nombre es María José, coR de la doctora Cortés. Entonces, siguiente, por favor. Vamos a hablar de esta neuropatía óptica, que es el trastorno mitocondrial heredable más común, y hay una relación entre hombres y mujeres de 9 a 1. Se cree que en el cromosoma Y puede haber como un locus de susceptibilidad que pueda ser el que predispone a este tipo de afectación. Entonces, la edad de inicio es amplia entre los 10 y los 30 años, aunque se han descrito casos tanto antes como después. La enfermedad inicia con un compromiso unilateral que es leve y progresivo de la agudeza visual, no suele ser doloroso y meses después se evidencia el compromiso del ojo contralateral, que es algo que hace parte de la presentación de nuestro paciente. Es importante saber que usualmente la agudeza visual disminuye por debajo de 20/200. Los campos visuales, lo más importante es que vamos a tener un deterioro de la visión central o pues un escotoma central, que era uno de los síntomas que nuestro paciente presentaba. Importante saber que existe la neuropatía óptica de Leber Plus, la cual se va a asociar con trastornos de la conducción cardíaca, puede haber distonía y puede haber una presentación de enfermedad tipo desmielinizante similar a la esclerosis múltiple. Siguiente. En cuanto a la etiología de este trastorno, entonces vamos a tener unas variantes mitocondriales que afectan el complejo 1 de la cadena respiratoria. Especialmente se han descrito variantes en los genes ND1, 4 y 6. En el caso de nuestro paciente, él es portador de una variante que es de las más comunes, en donde la posición
1177.8, va a cambiar una guanina por una adenina. Esta va a ser una de las... ay, disculpen, ya. Esta va a ser una de las más comunes. Él va a producir una enfermedad más severa y una menor probabilidad de recuperación de la agudeza visual. Existen otras variantes, dentro de ellas está otra que les muestro en una posición diferente, en donde va a tener un mejor pronóstico. La recuperación de la agudeza visual puede ser incluso hasta el 50% después de llegar al nadir. Es importante aquí, hablando un poquito de la etiología, lo que mencionaba la doctora Cortés sobre la heteroplasmía y que nuestro paciente era 100% homoplasmía, va a ser importante también en el tratamiento. Esto secundario a que la heteroplasmía se refiere a que yo en una misma célula voy a tener diferentes mitocondrias. Para la neuropatía óptica de Leber vamos a tener un umbral de variante, sí, como un umbral de carga de variantes en donde se dice que hasta el 60 o en algunos artículos hasta el 75% de las mitocondrias deben estar afectadas por la variante, deben ser portadoras de la variante para que se exprese el fenotipo. Existen hasta el 10 al 15% de pacientes con neuropatía óptica de Leber que tienen heteroplasmía. Si yo estoy por debajo de ese umbral de carga de variante patogénica, pues no, pues probable que nunca vaya a tener ninguna afectación de la agudeza visual. Siguiente. Entonces, la neuropatía óptica de Leber se produce especialmente por una afectación en las cadenas de NADH, ubiquinona, óxido reductasa. Esto va a producir una alteración del transporte del glutamato y un aumento de las especies reactivas del oxígeno. Esto me lleva a apoptosis, especialmente de las células ganglionares, que aún no está muy bien descrito porque las células ganglionares son las más susceptibles de todas al daño. Y después de esto, a partir de que se dañen las células ganglionares, voy a tener una atrofia y una desmielinización subsecuente en el nervio óptico y más hacia atrás hacia el quiasma y hacia los tractos. Siguiente. ¿Qué puedo encontrar al examen físico? Entonces, es raro encontrar un déficit, sí, ahora se me olvidó, se me fue la palabra, un defecto pupilar aferente, especialmente porque solamente va a ser fácil verlo cuando la diferencia entre la agudeza visual de un ojo y el otro ojo es amplia. Si el paciente ya tiene un compromiso severo de ambos ojos o es un compromiso leve de ambos ojos, este fenómeno no lo vamos a poder encontrar. Otras cosas que puede haber son desaturación al rojo, por eso también va a ser importante la diferenciación con otro tipo de enfermedades desmielinizantes. Va a haber el escotoma central que ya mencionamos. El segmento anterior del ojo suele ser normal y vamos a encontrar un nervio óptico que es hiperémico, pseudoedematoso y van a ver telangiectasias peripapilares, que es en parte lo que estamos viendo en este fondo de ojo, que no es del paciente, por supuesto. También vamos a encontrar una tortuosidad de las arterias peripapilares. Es importante saber que a pesar de que el nervio óptico se ve elevado y se ve edematoso, no va a haber em, extravasación de fluoresceína cuando yo hago angio. Esto a diferencia de otro tipo de enfermedades inflamatorias que sí van a presentar este tipo de fenómeno. Otra cosa importante y en contexto de diferencial con las desmielinizantes es que pueden haber reportes en los que los pacientes con neuropatía óptica de Leber van a presentar un aumento en la intensidad en T2 del nervio óptico, del quiasma y de los tractos. Entonces, eso va a ser importante. Siguiente. Aquí tenemos entonces un ejemplo de un paciente. Aquí tenemos unos campos visuales y un fondo de ojo. Este es un paciente de 18 años que tiene una variante patogénica en el mismo gen mitocondrial de nuestro paciente. La primera, digamos que la mitad de la diapositiva va a ser 2 meses antes y 2 meses después. Nuestro paciente en este caso tenía una agudeza visual en el ojo derecho de 20/400 al inicio, que a los 2 meses siguientes progresa a cuentadedos, mientras que el ojo izquierdo ya tenía un cuentadedos al inicio. Y en la segunda medición, 2 meses después, la agudeza visual era tan pobre que no se logró hacer campimetría. Aquí en la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es una OCT de este mismo paciente, en donde vamos a encontrar
un adelgazamiento de la capa nerviosa retiniana, especialmente y en la primera imagen, que es el momento del diagnóstico, en el ojo izquierdo, que va a ser de predominio en el cuadrante superior y nasal de ese ojo. La siguiente mitad de la diapositiva es este mismo paciente a los 2 meses, en donde hay una reducción significativa de estos mismos grosores y tenemos un compromiso del ojo contralateral, pues mucho más severo. ¿Por qué es importante esto? Entonces, vamos a hablar ahora sobre el tratamiento. Para nuestro paciente es importante porque lo pudimos coger de manera temprana y lo que les voy a mostrar ahora es la evidencia que hay de ciertos tratamientos para la neuropatía óptica del Leber. Entonces, siguiente, en este diagrama lo que vamos a ver es como dos pilares del abordaje de un paciente con neuropatía óptica de Leber. Lo primero es la familia, en donde debo pues obviamente hacer toda la consejería genética, el apoyo familiar y todo lo correspondiente. Y en el caso del paciente afectado, si yo cojo al paciente un año o pues máximo un año después del inicio de los síntomas, todavía tengo la posibilidad de iniciar el manejo al paciente con una mayor tasa de efectividad. ¿Qué manejo? La idebenona es uno de los manejos que se encuentra actualmente aprobado, que ya vamos a hablar un poco más, y podemos considerar la terapia génica, que en el caso de nuestro paciente pues también va a ser relevante por el tipo de mutación que él tiene, y vamos a hablar un poquito de esta. Ya después del inicio de los síntomas, que haya sido mayor a un año, es más factible realizar una rehabilitación visual. Siguiente. Entonces, esta tabla es un poco densa, pero vamos a tomar tres cosas importantes y es que existen tres momentos teóricos propuestos para tratar la neuropatía óptica del Leber. La primera es cuando yo conozco que un paciente es portador. Entonces, lo bueno de esto es que es el mejor pronóstico visual para el paciente. Lo malo de esto es que como no se mide la heteroplasmía, yo realmente no sabría si ese paciente efectivamente va a desarrollar o no el, la alteración visual. Podría ser que no. Y lo otro es que los mecanismos que se han desarrollado para realizar terapia génica en este punto están basados pues en el método CRISPR-Cas9 y este tipo de edición génica lo que busca es silenciar los genes de las mitocondrias que están afectadas y que queden únicamente las que no. Esto está en desarrollo y pues de momento no lo vamos a tocar más. La siguiente opción es tratar al ojo que está asintomático después de que un ojo ya empezó con síntomas. En esto se ha demostrado que realmente pues no hay una buena efectividad. Y para lo que más evidencia hay es cuando yo trato la neuropatía óptica de Leber después de que ya se ha instaurado la pérdida visual en ambos ojos o en uno más que en el otro, pero con afectación leve del contralateral. De esto vamos a hablar un poco más ampliamente en las diapositivas siguientes. Entonces vamos a hablar de la idebenona, que es el tratamiento que está aprobado en este momento. La idebenona siguiente, por favor. La idebenona es una benzoquinona sintética de cadena corta y el beneficio, digamos que teórico y en laboratorio, es porque ella va a reducir las especies reactivas del oxígeno. Aquí les traigo una gráfica del estudio Leros y también en esta diapositiva vemos todos los otros estudios que están apoyando el uso de la idebenona. Se dice aquí que vamos a tener una mejoría de los pacientes. Esto se realizó con dos grupos, digamos que dos cortes apartes, no era un grupo control en el mismo momento, sino que se tomó los casos de historia natural de la enfermedad y se compararon ahí sí con un grupo de intervención que fueron a quienes les administraron 900 miligramos de idebenona al día y se observó que los pacientes a 5 años tenían aún una mejoría importante en su agudeza visual y que tenían también unos buenos resultados en cuanto a estabilidad de agudeza visual y a menor disminución de esta agudeza visual. Siguiente, ¿qué sucede con la idebenona que no la tenemos disponible en este momento en el país? Esto es lo que encontré en el INVIMA respecto a la idebenona y en qué momento, en algún momento, pues en algún punto sí tuvimos un INVIMA. Sin embargo, ahorita esto está más que todo utilizada en productos como capilares y dermatológicos.
Siguiente, encontramos estas otras presentaciones que están disponibles en otros países de Latinoamérica, dentro de ellos Brasil, Perú y Argentina. El problema es que, como pueden ver, el gramaje de los medicamentos es bajo, digamos, en comparación de los 900 miligramos que el paciente debería recibir. Siguiente, terapia génica. Entonces, en este momento aquí les traigo dos prints de dos páginas diferentes. Uno es la FDA y el otro es la EMA. Existe una terapia génica que estuvo, o pues se encuentra todavía en estudio para la neuropatía óptica de Leber, que tiene un efecto muy particular, y es que en todos los estudios que se realizaron para el Lumevoq, se encontró que había mejoría del ojo que no estaba tratado, y este Lumevoq es una inyección intravítrea. Entonces, de momento, la evidencia no es suficientemente robusta para que ninguna de estas dos organizaciones nos lo aprueben. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los ejemplos de los estudios que se han corrido para el Lumevoq, que es la inyección intravítrea que les mencionaba. Se ha dicho que para los pacientes que tienen la variante en la posición en la que las tiene nuestro paciente, hay una muy buena respuesta. Lo mismo que ha sucedido con la idebenona, y no lo mencioné antes, y es que la mejor respuesta para pacientes que están con idebenona es pacientes con variantes en la posición en la que la tiene nuestro paciente. Volviendo aquí al Lumevoq, a la terapia génica, todos estos estudios, aquí hay tres. El primero es el Rescue, el segundo es el Reverse, y el último se llama Reflect. En estos tres estudios se ha encontrado este efecto paradójico en el que miden la agudeza visual de los pacientes en el ojo, vamos a decirle, malo y tratado, y en el ojo que estaba un poco menos malo, pero que no estaba tratado, encontraron un aumento significativo en la agudeza visual en todos los estudios. Eh, Siguiente. Bueno, listo. Entonces aquí, este es uno de los últimos estudios que está hecho, el Reflect, y es lo mismo, lo que ya les había mencionado. ¿Qué sucede? Entonces, pues el pronóstico de estos pacientes se va a relacionar con la variante. Aún las variantes más benignas pueden producir una pérdida visual que es permanente. No suele comprometer la percepción de luz de manera pues tan severa, pero la agudeza visual sí suele ser menor a 20/200, como habíamos mencionado. Este no es el caso de nuestro paciente, pero los pacientes que tienen otras manifestaciones asociadas, como la distonía, la enfermedad desmielinizante-like, y las alteraciones de la conducción cardíaca, van a tener una morbimortalidad mucho más alta asociada al deterioro neurológico y cardíaco. Estos son algunos de los estudios que utilizamos para la revisión, y muchas gracias a todos por su atención. Gracias, María Camila. Gracias, María José. No sé si tengan algún comentario o alguna pregunta en el chat. No había visto ninguno. Nosotros estamos pues pendientes de pues hacer el trámite, porque este sería un medicamento como vital no disponible, para traer al país, para estos pacientes candidatos, que pues, la evidencia de la idebenona pues muestra eficacia, pues más no la terapia génica. Y pues dada la evolución y el tiempo que tiene este paciente, pues sería candidato al tratamiento. Entonces, pues estaríamos haciendo en los trámites para el mismo. Sí, ya veo una pregunta en el chat, que si en vez de esteroides han planeado el uso de eritropoyetina en la fase inicial. Pues en lo que hemos revisado, no lo tengo. Majo, ¿tú tienes de pronto un dato al respecto? No, no señora, no encontré evidencia sobre la eritropoyetina realmente, pero si tenemos algún artículo al respecto, estaría perfecto para poderlo revisar, porque nuestro paciente afortunadamente aún no hemos cumplido un año.
Sí, Ah, no sé muchas si de pronto. gracias. Ahora Sí, sí, estoy viendo aquí un artículo, ya lo lo vamos a envió. buscar. Y de hecho, pues el uso del esteroide cuando es neuropatía óptica de Leber, pues no va a producir como ningún cambio en el estadio inicial, ¿no? En este, pues paciente lo pusimos, sobre todo, pues porque estábamos un poco a ciegas nosotros también de decir, bueno, estamos en una desmelinizante, la urgencia es como está teniendo compromiso contralateral, nos esperamos a la imagen, no nos esperamos a la imagen, pues que no es el criterio, la urgencia es poner el esteroide si la sospecha, pues es una neuritis óptica, entonces pues fue más por eso, porque el corticoide como tal pues no produce ningún cambio cuando nos estamos enfrentando a una neuropatía óptica de Leber en cuanto a pronóstico o mejoría o deterioro de la agudeza visual. Sí, la doctora María Mesa nos comparte en el chat algunas referencias que vale la pena, o sea, pues, que revisemos. La verdad no teníamos conocimiento en esto, o sea, como la doctora María Camila y María José lo mencionan. eh, de hecho, los corticoides, pues en estos pacientes con esta enfermedad mitocondrial, pues no tendrían una eficacia de la eritropoyetina, sí, la verdad no tenemos conocimiento para esta patología. Pero pues gracias por el artículo y estaríamos revisándolo. El doctor Jorge nos pregunta sobre el pronóstico sin tratamiento específico. Estos pacientes normalmente el deterioro de la agudeza visual llega a un nadir y no se deteriora más a partir de allí. No conocemos la agudeza visual exacta del hermano ni del tío que estaban afectados. Sí, de hecho, eso fue algo muy curioso, pues, de la historia clínica, porque los papás ya estaban separados, pero del hermano se sabía que había tenido un compromiso pequeño, incluso más pequeño que él. Él debuta a los 16, 15 años, ya después pues cumple los 16, que es cuando se hace como tal el diagnóstico, que lo hace más o menos decían que como 7, entre los 7 y los 9 años, y al parecer logra mejorar. No sabemos si mejora como tal la agudeza visual, que pues no creemos que haya sido como el curso, sino que más bien pues no volvió a acudir a los controles y pues se acostumbró a vivir con algo que tenía de visión periférica, ¿no? Que pues es lo que pueden preservar. Pero como tal, datos de historia de agudeza visual de ahorita, de el hermano mayor o del tío, no se tiene absolutamente nada, ni de historia, ni de como tal de si hubo pronóstico hacia la mejoría, hacia la peor, hacia empeorar en ellos. Pudiera hablar. Sí, por supuesto, yo creo que se puede habilitar perfectamente el micrófono y compartir el mensaje que quieres transmitir, por supuesto. Soy María Beatriz Mesa, soy pediatra en Medellín, docente de la Universidad de Antioquia. He estado vinculada al servicio de toxicología de hace varios años y les planteo lo de la eritropoyetina porque en neuropatía óptica, sobre todo por metanol, se plantea el uso puntual, sobre todo en la fase inicial. Les anoté la dosis, sería nada más por 3 días y de pronto sería para aplicar en las crisis. Está planteada en el uso del metanol y amplían incluso el uso. Ahí les mandé unas de las publicaciones en las que de pronto pueden encontrar a otro tipo de neuropatías agudas que pudiera proteger, en este caso, la función que tendría el niño. En Fagron, que es una empresa de magistrales, importan medicamentos y la opción que se puede plantear en vez de la... ay, se me olvida cómo es que se llama la del medicamento. Que es Ahí te venona. sí, la Wikinon es la variante, es directamente la coenzima Q10,
ellos le importan con el nombre de Maxolve y creo que si no estoy mal, la presentación que ellos traen es de un puff, tiene 50, creo que 50 microgramos. Entonces sería de pronto una opción, porque es la que ustedes plantean y que está en los estudios, es reemplazando precisamente en la cadena respiratoria la coenzima Q10. Entonces sería una opción que se le pudiera brindar. Uno habla con los de Fagron y ellos, uno les hace la fórmula y ellos importan el medicamento, es la Q10 y se llama Max Solvi. Viene en una presentación nanoemulsionada con 50 miligramos por puff, y esa de pronto puede ser una de las opciones que ustedes pudieran utilizar mientras se puede conseguir ya la que está, digamos que oficialmente en los estudios. Gracias, doctora. Pues vamos a hacer pues la revisión de toda la evidencia, de lo que sea más factible, pues, o sea, mejor dicho, soportado también para poder ofrecerle pues, al paciente. Em, la parte de estabilización de esta enfermedad también hace evaluar pues absolutamente todos los elementos que se deben considerar, incluyendo pues costo-beneficio, todas las cosas que se requieren y más todo lo que se le va a ofrecer al paciente. Entonces, pues revisaremos toda la información, porque este es un cuadro pues mitocondrial crónico, que pues sí tenemos que revisar eh, toda la información. Le agradecemos mucho. No sé si tengan algún otro comentario o alguna pregunta. Gracias, doctora. Sí, gracias por la otra referencia. Pero en esa misma condición está como vital no disponible, o sea, son vitales no disponibles y pues realmente tendría que hacerse todo el soporte y hacer todo el equilibrio, o sea, toda la evaluación de los beneficios al paciente. Em, pues no sé si tengan algún otro comentario y si no, pues les agradecemos pues mucho el haber estado con nosotros en esta revisión, el haber compartido con nosotros. Sí queríamos también presentarlo y dejar un mensaje de que muchos pacientes son difíciles en la evaluación. En la evaluación muchos hallazgos en algunas ocasiones pueden ser complicados y a veces uno puede pensar que son trastornos funcionales o al contrario. Y últimamente estamos viendo muchos pacientes que tienen simultáneamente patologías, obviamente, pues orgánicas, por decirlo así, pero también trastornos funcionales y es fundamental abordar a nuestros pacientes de una manera integral y objetiva, dando valor a cada hallazgo clínico, semiológico y obviamente de paraclínicos para ofrecerle ese manejo integral al paciente y no escaparnos de ninguno de los elementos que el paciente tenga, porque van a influir indudablemente en su pronóstico a largo plazo. Entonces, pues gracias a todos. Les agradecemos estar acompañándonos y pues les deseamos una feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos.